Señal directa. Estamos de regreso en la tercera emisión de Señal Informativa y saludo con mucho gusto aquí en el estudio a María González. Ella es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC. María, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. María, tú has estado a lo largo de estos años muy cerca de la gente de Temacapulín y de la lucha que tienen contra la presa El Zapotillo. ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Cómo lo ubicarías en el tiempo hasta este día en cuanto a la lucha que han llevado? Sí, pues primero decir que pues esta presa ha sido una imposición, este proyecto, y que, digamos, las primeras demandas de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pues sí eran, digamos, por no a la presa. Pero después de este recorrido y en estos 10 años, ¿no?, que están haciendo este programa tan especial, ahora la gente, digamos, ya no está debatiendo sobre la altura de la cortina, ¿no?, ni sobre si a la presa o no a la presa. Después de 10 años, estas comunidades pues se han percatado que el modelo de gestión del agua en México y en el estado de Jalisco no beneficia a la gente, beneficia solamente pues a empresas, a los gobiernos, a las autoridades, a los políticos. Y después de 10 años lo que se está exigiendo es un cambio de paradigma, una nueva política de gestión integral del agua en Jalisco y en México, y eso nos parece que es un cambio, digamos, de exigencia de las comunidades abismal, ¿no? ¿A partir de cuándo INDEC empezó a caminar al lado de la gente de Temacapulín? A partir del año 2008, empezamos a acompañar este proceso de lucha y de resistencia contra este modelo obsoleto de gestión integral del agua que representan las presas, y fundamentalmente pues nuestro trabajo ha sido acompañar a la gente en su proceso organizativo, en su proceso político y también en todo su aprendizaje de lo que son sus derechos humanos y cómo este megaproyecto pues violentaría de manera dramática sus vidas y su territorio. Pareciera increíble que 3 pequeños poblados se hayan opuesto a toda la fuerza del Estado y tengan paralizado un proyecto de tantos recursos invertidos. Como tú lo mencionabas al principio de tu noticiero, efectivamente venimos de una serie de proyectos fallidos en el estado de Jalisco. Primero la presa de Arcediano y después esta misma presa, pero con otro nombre, que fue la presa de San Nicolás, y ahora la presa del Zapotillo. Seguramente las autoridades pensaron que como estas comunidades son pequeñas, iba a ser muy fácil imponer aquí el megaproyecto. Y vaya sorpresa, después de estos años, estos pueblos han sido ejemplo de lucha y han demostrado que hay otras alternativas, hay otras formas de que la ciudad de Guadalajara, que la ciudad de León se abastezcan de agua y no una presa que sepultaría biodiversidad, que sepultaría cultura, y que a estas alturas pues estamos hablando de un proyecto con sobrecostos, de un proyecto que ha violado derechos humanos y de un proyecto que también ya ha desplazado de manera forzosa a una de las 3 comunidades, la comunidad de Palmarejo. Y aquí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos graves, ¿no? Entonces, pues seguimos insistiendo en que de verdad hay otras alternativas y este proyecto debe ser repensado. Creemos que el gobierno del estado de Jalisco tiene la oportunidad en su proyecto de refundación, realmente de repensar el modelo de gestión del agua en Jalisco. Y el Zapotillo podría ser esa oportunidad y no la imposición a un modelo pues costoso, que no nos va a abastecer a lo largo del tiempo aquí en la ciudad, o sea, que no va a servir, o sea, solamente se va a invertir dinero del nuestro en un proyecto cortoplacista. María, ¿y es posible replantearse un modelo de gestión del agua con una cortina ya levantada y con inversiones de miles de millones de pesos ya? Creemos que es posible porque el análisis que ahorita es fundamental justo es el financiero. O sea, está comprobado que la presa del Zapotillo es un proyecto, digamos, que ha fracasado en términos ambientales y en términos sociales, también es violatorio a los derechos humanos. Pero en términos financieros, este proyecto es inviable. Primero, Carlos, porque lleva 14 años
queriéndose imponer y, digamos, con un porcentaje de construcción. En documentos oficiales se dice que el proyecto del Zapotillo va a durar 16 años construyéndose. O sea, aparte de estos 14. No, de estos 14 le faltarían dos más, según documentos oficiales. Pero una presa tiene una vida útil de 25 a 30 años, es decir, estamos hablando que casi la mitad de su vida útil llevaría en construcción, es decir, a toda vista, en cualquier análisis más de costo-beneficio o de viabilidad financiera, el proyecto del Zapotillo no es una alternativa. El otro tema son los costos, que ya lo hemos documentado y las comunidades lo han denunciado. O sea, el proyecto actualmente cuesta 35,000 millones de pesos. Es decir, del 2006 a la fecha lleva un incremento del 305%. Y de llegar a concluir se necesita por lo menos 35,000 millones de pesos más. Si lo vemos desde esa perspectiva, hay otro tipo de alternativas que serían más costosas y que estaríamos resolviendo el problema del abasto de agua en León y en Guadalajara, no de corto plazo, sino con una visión de mediano y largo plazo y sobre todo cuidando los daños ambientales y sociales, que creemos que esa es la perspectiva que un gobierno democrático debe impulsar. Ahora, este modelo de gestión del agua que mencionas para Jalisco aplicaría también para la ciudad de León, Guanajuato. Claro, o sea, el proyecto El Zapotillo en origen es un proyecto para León, Guanajuato. O sea, la disputa vino después, al levantar la cortina a 105 metros e intentar traer el agua a Jalisco. Pero el proyecto original es un proyecto destinado para León, Guanajuato, para su zona metropolitana. Y cuando hablamos del proyecto no podemos dejar estas dos grandes metrópolis, digamos, sin mencionar, y son las metrópolis las que deben repensar su modelo de gestión del agua, las que deben de buscar otras alternativas y no, digamos, esta locura, ¿no?, de intentar traer agua cada vez más lejos, ¿no?, generando disputas entre el campo y la ciudad, y no haciendo nada en las ciudades. O sea, el mensaje realmente va a las ciudades, a repensar ese modelo de crecimiento desordenado, a repensar que nos quieran habitar las villas panamericanas, ¿no?, que están adentro del principal acuífero de la ciudad. Ese modelo nos va a llevar a la catástrofe y realmente tenemos que pensar en un tiempo de crisis climática y desde luego de agua, ¿no?, en el planeta. A lo largo del día, nuestros compañeros en los espacios aquí en esta transmisión especial señalaron lo que tú acabas de comentar, que las grandes metrópolis han traído agua de muy lejos. Caso de Monterrey, trayendo de un lugar muy lejano a 300 kilómetros, la Ciudad de México, desde el Estado de México. Recuerdo el caso de Hermosillo, que pretende traer agua del Valle del Yaqui. ¿Es equivocado este concepto? Es equivocado, digamos, porque los costos ambientales y sociales son altísimos, pero en el caso del Zapotillo, te digo, o sea, ahorita que el debate se dé meramente en costos económicos y financieros, o sea, ¿qué nos conviene más desde esa perspectiva? Hay un tema muy importante que creo que no lo podemos perder de vista. Cuando hablamos del Zapotillo, hablamos de un sistema, del sistema Zapotillo, acueducto Zapotillo-León, presa derivadora Purgatorio Arcediano. Es casi más costosa la presa Purgatorio que la presa Zapotillo junto con el acueducto. O sea, cuando hablamos de estos 71,000 millones de pesos que costaría todo el sistema, tan solo la presa del Purgatorio cuesta 30,000 millones de pesos. ¿Por qué es tan costosa? Porque requiere un sistema de bombeo, o sea, una generación, un gasto de energía eléctrica desmedida. Es decir, tenemos que repensar el modelo. No podemos seguir apostando a grandes obras de infraestructura, con grandes cantidades de energía. Tenemos que pensar otras maneras, ¿no? Y eso es muy importante porque eso no se toca. O sea, se habla que el Zapotillo está en un 70, 80% de avance y eso no es cierto. El sistema, después de 14 años, solo va con datos oficiales en un 40% de avance y lleva 14 años. Casi la mitad de la vida útil del sistema, de la presa, es decir, hay muchos elementos
además, por supuesto, de un proyecto corrupto, de un proyecto que ha violado derechos, que nos tienen que hacer a la ciudadanía que le exijamos a nuestras autoridades que este proyecto no puede seguir avanzando, se tiene que repensar el modelo de manejo de agua en Jalisco. A la gente en Jalisco le están vendiendo espejitos con estos proyectos hidráulicos. Digo porque también algunos señalan que hay 1 millón de personas sin agua en Guadalajara. Bueno, ahí hay dos variables. La primera es que el gobierno de Jalisco, a partir de este acuerdo que ha hecho con el gobierno de Guanajuato, este primer acuerdo de entendimiento, no ha publicado a qué datos o bajo qué estudios se están refiriendo para hacer este tipo de distribución del agua entre Jalisco y Guanajuato. Sabemos que la cuenca del Río Verde es una cuenca deficitaria, digamos, eso de manera oficial lo reconoce la propia Comisión Nacional del Agua, y digamos, esta lucha contra esta presa no es una lucha contra las personas para que no tengan agua, ¿no? Nos importa que la gente en las ciudades de León y de Guadalajara tengan agua. Y efectivamente aquí en Jalisco y aquí en la zona metropolitana hay muchas colonias que no tienen agua, ¿no? Pero el zapotillo no va a ser la solución, porque el zapotillo está pensado para las empresas inmobiliarias en el caso de Guadalajara, y está perfectamente documentado que en el caso del Bajío fundamentalmente es para la industria automotriz, que necesita mucha agua para la construcción de automóviles. Entonces, nosotros a lo que invitaríamos al gobierno de Jalisco es a que transparente la información de qué colonias estamos hablando, tienen red o no tienen red, no tienen ni servicios de ningún tipo, y que transparenten los datos de la disponibilidad del agua de la cuenca del Río Verde, a nivel superficial y a nivel subterránea, ¿no? ¿Qué les dijo el presidente López Obrador cuando se reunieron con él? Mira, el presidente puso dos variables. La primera es que su gobierno, digamos, no se atrevería a demoler la presa, ¿no? A desmantelarla. Y la segunda variable que puso es que él no va a usar la fuerza pública, no va a usar el ejército para desalojar y para desplazar forzosamente a las comunidades, ¿no? Así empezó la reunión. Después de que las comunidades y también los productores de Jalisco le presentaron argumentos, el presidente fue abriendo, digamos, otras perspectivas. La primera es que él reconocía, digamos, que no se le puede seguir poniendo dinero, más dinero al proyecto, ¿no? Hasta que se aclare, digamos, cómo se han usado los recursos, y entonces no va a haber dinero, digamos, en lo que va de este periodo. También el presidente les dijo a las comunidades que no les va a imponer una consulta, ¿no? Y a lo que el presidente invitó no solo a las comunidades, sino también a los gobernadores, es a que se escuchen, a que dialoguen, ¿no? Porque tú sabes que en la historia de este conflicto lo que menos ha habido es diálogo, ¿no? O sea, las autoridades han tenido oídos sordos a las propuestas de las comunidades. Entonces, el presidente lo que invita es a que se escuchen las partes y a que entre todos los actores involucrados se encuentren alternativas y se encuentren soluciones al conflicto, ¿no? Es decir, que la autoridad escuche, pero los habitantes de estos 3 poblados también escucharían a la autoridad. Sí, o sea, en este ejercicio todos los actores, digamos, están obligados, ¿no?, a entrar en un ejercicio, digamos, de diálogo, de verdadero diálogo, pero donde el centro ya no sea la presa. O sea, el centro tiene que ser el modelo de gestión del agua. O sea, ¿hay otras alternativas o no? Y que las partes demuestren si hay otras alternativas y cuánto cuestan, claro, y qué impactos van a tener ambientales y sociales. Y cualquier otra alternativa, eso lo podemos sostener, está documentado, será mejor que esta presa que nos costaría miles de millones de pesos de nuestros impuestos y que no va a solucionar el abastecimiento del agua. Dentro de muy poco, esta ciudad va a seguir creciendo de manera desordenada, va a necesitar más agua, y ¿a dónde vamos a voltear? ¿A qué otras fuentes, no? Muy bien, María, muchas gracias. Carlos, al contrario, buenas noches. María González de IMDEC, en entrevista aquí sobre el tema del zapotillo en esta amplia cobertura que hemos hecho a lo largo del día. Voy a una pausa, regreso con más.